Método histórico. En los antecedentes históricos encontramos que los primeros intentos de reforma a la Constitución Política de Colombia aparecieron cuando se produjo la despenalización del porte y consumo de la dosis mínima, contemplada en la sentencia C-221 del 94 en contraposición a la Ley 30 del 86 del Estatuto Nacional de Estupefacientes. Varios actores intentaron introducir reforma al artículo 17 de la Constitución sobre el libre desarrollo de la personalidad con el fin de modificar la decisión judicial, pero finalmente la reforma fue aceptada por el Congreso, aunque por acto legislativo se modificó el artículo 49 respecto al derecho a la salud. Históricamente cabe anotar que en los gobiernos de César Gaviria y el gobierno de Néstor Samper se dieron manifestaciones moralistas frente a la despenalización de la dosis personal, porque eran contrarias a la guerra contra las drogas y pedían que fueran sancionadas. Recordemos que en el gobierno de César Gaviria se dictó la sentencia C-221 del 94 de la despenalización de la dosis mínima. Luego, siendo presidente, Samper se descubrió que ingresó dinero del narcotráfico del cartel de Cali a su campaña, por lo cual fue protagonista del proceso 8000. Posteriormente, Álvaro Uribe, en su programa de gobierno ultraconservador, intentó volver a penalizar el consumo de la dosis personal en espacios públicos, por ser un acto de peligrosidad para la comunidad. Durante el gobierno de Santos tuvo un discurso progresista frente al tema de las drogas, propuso legalizar y clasificar las drogas según la ciencia. Y el actual presidente Iván Duque trató de penalizar nuevamente el consumo de drogas en sitios públicos, incluyendo la dosis mínima. Colombia es una nación que cuenta con una constitución libre y democrática, que nos imparte aquellos derechos y deberes que debemos cumplir como ciudadanos colombianos. En ella encontramos aquellos que son nuestros derechos fundamentales, como lo son el artículo 16, el artículo 20 y el 82. Considero que para garantizar una buena convivencia debemos entender que nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los del otro. Para los colombianos, la dosis mínima aún es un tabú. Es un tema que nos causa impresión y genera miedo hablar de ello libremente. En nuestra Constitución se aclara que una persona no puede castigarse por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace. En Colombia, desde el año 2016, la marihuana está despenalizada para el uso medicinal. Para nuestra Constitución, las personas cuentan con una libre determinación y en la dignidad de la persona. Es decir, las personas son autónomas para elegir su propio destino. Para nuestra Constitución, las personas cuentan con la libre determinación y en la dignidad de la persona. Es decir, las personas son autónomas para elegir su propio destino y por lo tanto no se puede tipificar como delito una conducta que en sí solo incumbe a quien la observa y en consecuencia a quien la realiza. No podemos ser más limitados cuando hablamos del consumo moderado de la dosis mínima, ya que se generaría un conflicto en consecuencia a la vulneración de la autonomía ajena. Si en Colombia prohíben el consumo o porte de la dosis mínima, es como si tomaran una decisión sobre nuestra manera y por lo tanto nos estarían arrebatando brutalmente nuestra condición ética. Podemos concluir que el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene bastante sentido en nuestro sistema, y por lo tanto las normas que hacen del consumo de la dosis mínima un delito son claramente